cagaron. Al tiro nomás. No, no. Yo no quiero perder Vamos esta. nomás, vamos nomás. Vamos nomás. ¿Qué nos vamos a poner de acuerdo en weá? ¿Sí qué tanto? Pero todo porque Mayo le estaba mostrando su aro de luz. Su aro de luz. ¿Ah, lo vaya a instalar? Sí, pues, Bien. para probarlo. Bien. Para probarlo. Bien. Bien. Eso es para tu OnlyFans, ¿no? No, es para transmisiones, seminarios. ¿Ah? OnlyFans, pues. ¿Qué cosa es la membresía sino un OnlyFans? ¿Ah? Ahora yo creo que en OnlyFans Mayor monetiza más que en ninguna parte. ¿Tú ves? Sí, sí, porque igual tiene... Yo digo. Sería un personaje bizarrísimo. Oh, es mucho esto. Señores, el momento ha llegado. Vamos a escuchar a Jaime Dabañino, porque esto fue solamente la previa. Piñera anuncia en la práctica el fin de la pandemia con un acto tan vacío como inútil: el duelo nacional por los 40.000 muertos de la pandemia. Mientras, los tres candidatos de la Concertación buscan por todos los medios no hacer el ridículo en la consulta del 21. Y se acaba el tiempo para juntar firmas para los independientes. Y la irrupción de la lista del pueblo amenaza seguir moviendo el tablero. Todo esto pasa mientras el planeta ya deja claro que puso cuenta regresiva para la extinción de la humanidad. ¿O usted aún no se había dado cuenta? Aquí comienza la Cosa Nostra. Qué grande. Bien Dabañino, ¿ah? Yo ya estaba a punto de sacarle la chucha criticando que estaba hablando pura weá y no metía lo del cambio climático y lo tira al final. Es que es verdad, po. Podríamos Ahora, hablar... digamos que frente a esos temas, a la magnitud de esos temas, claro, la primaria de la convención, ¿cómo se llama? De la unidad constituyente es como, weón, comer maní, po, weón, en el motel. No. Sí. ¿Ah? No me voy. Sí. Ahora, yo te quiero discrepar en algo, no se va a extinguir la humanidad. Se va a extinguir una fracción de la humanidad. Thanos. Las élites nunca se extinguirán. Claro. Las élites de distinto tipo, claro. Oye, perdón, déjame decir algo incorrecto. ¿Las élites nunca nos extinguiremos o las élites nunca se extinguirán? Depende del tamaño del problema. Depende cuántas lucas hay que tener para salvarse. Depende de cuánta gente hay en la membresía. Claro, por lo que sabemos que la lista del pueblo se va a extinguir porque se autodenomina no élite. Al ser del pueblo no eres élite, ¿no? Puta, yo tengo cariño en ese negocio. Bueno, muchos cariños. pero habrá cariño en la nueva tierra, no te preocupes. Pero imagínate, había el rumor de que el podcast de La Cosa Nostra iba a sacar candidato presidencial, pero lo sacó el del Rogerío. Exacto. Yo no sé si eso yo no sé si eso La Cosa Nostra lo pone aún más grande o nos desperfila, tengo mi duda. No, eso minimiza la campaña presidencial, sin lugar a dudas. No. Ya. Oye, entramos por el tema, no digo que podamos decir nada muy sofisticado, solo quiero decir, con la última provocación que nos entrega Dabañino, es que hay temas, por supuesto, vamos a hablar de política, vamos a hablar de lo que está pasando, en fin, la convención, lo que está de alguna manera, esta energía cursando en un tiempo medio raro, ¿eh? Hay mucho de flato mortadela para parafrasear a Macari, pero es cierto que en los últimos par de días, obviamente a propósito del informe del panel de expertos, el nombre es pésimo, nos trae malos recuerdos, pero el panel de expertos científicos de la ONU, que saca un informe que es durísimo, porque además, a diferencia, por lo menos lo que yo registro, lo estuve mirando y en general les echo un vistazo cuando aparece, me parece que es la primera vez que de manera tan nítida dice... Bueno, esto ya no se cumplió. O sea, ya no solamente la alerta, digamos, del futuro, sino que es decir, bueno, los 2 grados que teníamos que rebajar, o sea, se acabó, ¿ya? Y entonces Sí. tiene una cosa con una marca de intensidad que me parece que es más fuerte. Por supuesto que estos son también ejercicios políticos y toda la cosa. Todo lo que se dice tiene un filtro, no es que se reunieron los expertos.
y por eso también hay que, por supuesto, marcarlo en ciertas tendencias, en lo que está pasando, en Obvio. las disputas geopolíticas. Pero dicho eso, igual, digamos, no deja de ser, me parece profundo, interesante, a propósito de la discusión política, que estemos siempre hablando de estos temas que pareciera que nos exceden y que por lo tanto no hay acción posible, individual, humana, de grupos, de estados, que tenga que ver en esa dimensión. Y si me permites profundizar en esa idea, creo que hay algo que pasa con los temas políticos, con los temas de la polis. ¿Qué pasa? Que los ciudadanos comunes, respecto a la política de sus países, tienden a pensar que, bueno, yo trabajo mañana, así que nada de lo que yo haga puede incidir en eso, y se replica esa lógica en los estados, que a su vez también, sobre todo estados pequeños como el nuestro, dicen, bueno, en realidad es súper poco lo que podemos hacer, entonces también entienden que son temas que los desbordan, y finalmente la humanidad avanza hacia un despeñadero. O sea, Sí, sí, la lógica, permiso, tío Alberto, Sí. déjeme Sí, por Juegue, favor. juegue. A ver, yo la lógica como el despeñadero, no sé, no sé si es malo que nos extingamos, no, desde qué punto de vista. Lo que es políticamente relevante, o por lo menos donde yo he tratado de poner el acento cuando hablo siempre del nuevo siglo, es de que en nuestro imaginario el tema medio ambiente va a ser el tema número uno por los próximos 20 o 30 años por lo menos. De la misma manera que tú podías asistir a cualquier proceso electoral, pequeño, grande, municipal o presidencial en los 90, podía ganar fulanito, sutanito o menganito, podía ganar Lagos o Lavín, de hecho estuvieron a un voto por mesa que ganara Lavín, pero el tema era el crecimiento, no había otro tema, el crecimiento económico, ¿no? Y llegáis a la elección del 2009 entre Frey y Piñera y el tema era el crecimiento, es decir, hay otros temas, por supuesto, ¿no? Pero la opción, el frame, el marco del inconsciente colectivo está puesto en un gran asunto, independiente de quien gane. Y en la mirada en retrospectiva, ya no es la del siglo XX que te va a decir en el libro de historia, bueno, los sexenios radicales pasó tal cosa. En el gobierno de Pedro, del segundo gobierno de Ibáñez, la revolución de la chaucha y la comisión Klein-Sachs. Bueno, eso no va a pasar ahora. Y quién estuvo en el cuatrienio, en el sexenio, es mucho menos relevante que cómo hay un gran tema, que es un tema global, eso es lo que tú dices, Darío, ¿no? Por sobre el Estado en el cual el país se ordena, y se ordena no con el recuerdo de un presidente que está a la cabeza de algo, sino que la sociedad se mueve, y dependemos menos del presidente y del signo político del gobierno que de cómo como sociedad nos vamos moviendo hacia allá. O sea, es menos relevante lo que firmen o no firmen los estados, los acuerdos de París, etcétera, que cómo las propias sociedades se movilizan y a la velocidad que lo hacen para adaptarse a esto. El cambio, ¿qué quiere decir? El cambio climático es inevitable. Ya lo estamos viviendo, eso es evidente. Nosotros que estamos todos viejitos crecimos con un clima, con lluvias de mayo a agosto en Santiago, y el Mapocho se desbordaba cada 3 o 4 años y era un evento televisivo, un evento de ayuda social, bueno, eso hay los cabros que tienen 15, 18 años les contáis eso y no te creen, pues, pero vamos, bueno, eso es lo interesante, entonces, ¿cómo nos adaptamos? Cómo la sociedad se adapta al cambio climático, van a ocurrir cosas más allá que los gobiernos las comprendan, las canalicen o las resistan o les pasen por encima, como los grandes desplazamientos de poblaciones que van a ser afectadas en el norte y centro de Chile por la sequía, por ejemplo, ¿no? Sí. Por el precio del agua. Ya llegó en la política pública la discusión sobre el precio del agua, que no cabe duda se va a encarecer para que se gaste menos agua, el agua va a tener que ser más cara, con todas las discusiones políticas que hay en torno a eso. En fin, esa es la magnitud de los asuntos. Entonces, hablar de política y hacer podcast de política va a tener que comprender esas magnitudes. Sí, yo creo que lo primero es que hay que asumir que es una discusión de un tamaño que es tan grande que cuesta encontrar variables que vayan a moverse fuertemente. Estamos hablando de que, para seguir con la línea que traía Mirko,
nosotros venimos de una gigantesca cantidad de tiempo como humanidad, como especie, donde la guerra fundamental es la guerra por la energía, es la guerra del fuego. Y pasamos a un momento donde la guerra por la energía va a disminuir su importancia, está ocurriendo en este instante, pero va a aumentar radicalmente una guerra que parecía también extinta, mucho más sencilla, más simple, que es la guerra del agua. Y que es más difícil de resolver que la guerra del fuego, que aún así nos costó sangre, sudor y lágrimas. Por tanto, estamos frente a un desafío de la especie extraordinariamente grande. En segundo lugar, hay que asumir, y todo esto no quita el diagnóstico general, hay que asumir que estas acciones políticas sobre medio ambiente son acciones políticas. Para ponerles un ejemplo, ¿cómo funciona un organismo internacional? Un organismo internacional le pide a un panel de expertos un informe sobre el avance, por ejemplo, de la educación en un continente entero. Habían unas metas que se habían planeado 10 años antes, entonces le dicen, ¿cómo van las metas? Mire, ¿sabe qué? Van súper mal, estamos en el 15% de las metas. Entonces, ¿qué hace el organismo internacional? El organismo internacional va y modifica los datos, sin mentir. Hace una nueva clasificación, ¿ya? Forma una nueva metodología y hace un informe que le dice a los países, mire, usted no va tan mal, pero no va bien. No le dice 15%, le dice de otra manera 35%. Porque si el país dice, ve que no ha avanzado nada, dice, bueno, ya estamos demasiado lejos, no me voy a meter en el cuento. Se baja. Entonces, empieza, es un proceso pedagógico, tal como el profe le baja los humos al que es muy bueno y le levanta los humos al que es muy malo. Es normal. Lo haría cualquiera, quiero decir. Todos esos procesos, cuando viene un momento como este, hay una decisión para decir, estamos tan mal. ¿Y cuál es esa decisión? Esa decisión tiene mucho que ver con política. Tiene que ver con decirle al mundo, nunca elija de nuevo a Trump. Nunca desmerezca esto. Y hay una presión implícita sobre China y la India, que en esto se han hecho al costado y han dicho, bueno, a mí que me registren, estos tipos destruyeron el planeta contaminando y a mí no me dejan crecer, ¿ya? Por la misma razón. Y me están pidiendo que cuando yo hago el proceso que ellos hicieron hace 20, 30, 40 años, y yo lo estoy haciendo ahora intensamente, bueno, me quieren frenar. Entonces, hay una presión política que es una batalla muy importante. Ahora, la pregunta pertinente que a mi juicio no tiene respuesta ni de este panel, ni probablemente de ningún experto unitario, y es una pregunta muy difícil de responder y seguramente requiere muchos millones de dólares, investigar muchísimos millones de dólares para investigar y saber realmente la respuesta, es si realmente esto tiene arreglo. O sea, hay una alta probabilidad de que hagamos un tremendo esfuerzo por nada. ¿Significa eso que tenemos que reaccionar cínicamente y decir, dado que no se puede hacer nada, démosle para adelante? No, significa que hay una alta probabilidad de que así sea. Y hay una alta probabilidad de que las élites globales, y ese es el problema de las desigualdades, a propósito de lo que hablábamos al principio, de que las élites globales digan, esa realidad no es mía, porque yo me puedo encapsular adentro o fuera del planeta, ¿ya? Construyendo un nicho climatológico, ¿ya? Con los suficientes sirvientes hipertecnologizados que me puedan sostener esta maquinaria para poder preservar mi vida. Nos vamos a Marte. Eso es. Bueno, la guerra de los ricos por el espacio tiene probablemente mucho que ver con este tipo de situaciones. Y la búsqueda desesperada de agua en Marte tiene algún fundamento en ese sentido. O sea, si hay agua en Marte, entonces Marte se convierte en un lugar relativamente habitable, salvando algunos pequeñísimos detalles que se pueden resolver con cantidades siderales de dinero para muy poquitita gente.
Por tanto, si nos imaginamos como humanidad que nos vamos a ir a vivir a Marte todos, eso no es así. No hay ninguna posibilidad de que nos vayamos todos a vivir a Marte. Ese va a ser un viaje completamente, un arca de Noé. Sí. Un arca de Noé de las élites. Sí, a mí una de las obsesiones con este tipo de temática es cómo en el fondo uno logra hacer estas conexiones invisibles. Quiero decir, en los cambios de comportamiento que cada uno puede hacer, así como en su casa, ¿cachai? Sabéis que empiezas a reciclar, sabéis que en realidad empiezas a bajar tu consumo de agua, empiezas a bajar tu consumo energético en pequeñas acciones. Entonces, pasa que eso tiene dos dimensiones. Por una parte hay un horizonte liberal y casi de mercado, porque de hecho hay campañas permanentes con eso, donde muchos, y con razón, cifra en mano, cuestionan, por ejemplo, el tema de los ahorros energéticos, dicen, oye, pero sí, aquí la industria, ¿cachai? Se consume, bueno, el 90%, la energía, etc. Entonces uno desecha de pronto eso. El punto es que más allá de ese horizonte, que incluso está, un horizonte que está instalado en la misma lógica de superproducción y crecimiento acelerado como un objetivo deseable, no nos metamos en el tema del decrecimiento, pero obviamente que hay ahí paradigmas que están en contraposición, pero me parece que no está de más que en el fondo cuando tú ves una noticia como esta, una evidencia como esta, y te genera un impacto, tú hagas también como primera cosa, no como única, pero como primera cosa, ciertos ajustes en los propios comportamientos. Yo creo que ahí hay una clave bien, no quiero parecer hippie, digamos, o del rojerío, pero quiero citar en esto, por ejemplo, a Galeano, cuando decía esta frase maravillosa de gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Bueno, yo creo que hay algo de eso, más allá de lo bello del poema, que es relevante, porque efectivamente es probable, no es probable, es evidente que en esa acción pequeña no hay en sí mismo un impacto, de verdad se pierde, o sea, es una gota en el océano. Pero lo que sí puede hacer es un proceso de transformación cultural para que paulatinamente la humanidad, los hombres y mujeres, los chilenos, los que estamos aquí, la comunidad de la Cosa Nostra, sean el día de mañana y cada día más actores, más actrices de protagonistas de cambios. En ese sentido, cierro con esto, me pasa cuando uno mira el ejemplo de la Greta Thunberg, cuando algunos plantean, mira, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, sí, todos pueden hacer. ¿Ah? Incluso si nos conectamos a las cosas que hablamos en la Cosa Nostra, es como la idea de los recursos que siempre plantea Alberto, digamos. ¿Ah? O sea, tú siempre tienes recursos políticos. De hecho, tomar la decisión de estar hablando, la decisión no la tomamos, digamos, salió intuitivamente, de estar conversando de esto en el podcast, bueno, una decisión, no sé, no digo que aporte nada, pero hacerse cargo de que cada uno de nosotros es también protagonista de lo que puede pasar a distintos niveles de la esfera política, de la toma de decisiones, y el tema del cambio climático, prefiero llamarlo crisis climática, pensando que efectivamente no es un cambio como una cosa natural, digamos, que puede ser humanidad, sino que es pura intervención humana acelerada, tiene que ver con un sistema económico, político, incluso cultural de concebir el progreso humano. La sociedad industrial y todo el paradigma de la sociedad industrial. Y eso es lo que está en impugnación, y eso es lo que de alguna manera hay que hacerse cargo, aunque parezca un tema gigante, absurdo. Es una hueá muy reciente, además tiene 200 años, es un suspiro en la historia de la humanidad. Po. Sí, claro, no, y como crisis ambiental, probablemente en términos de autoconciencia tendrá 50, 60 años. ¿Cachai? O sea, y menos. Y menos. O sea, mira, si tú miras, en los años 90, la cantidad de científicos que consideraban que el calentamiento global no tenía efecto antrópico, es decir, no era obra humana, era el mayoritario, lejos, sí. Lejos. Y la verdad es que fue el cambio de siglo y probablemente fue el PowerPoint de un ex candidato presidencial norteamericano. Al Gore. El gran incitador de una nueva visión sobre el asunto. Por eso la visión política es tan importante. Ahora, yo quiero decir una cosa que lo conversaba hoy día, que estaba en una reunión y conversábamos sobre esto. Y a mí me parece bien importante decir algo súper simple, para no entrar como en esta cosa casi de estudio criminalístico de dónde estuvo el origen de la culpa y la responsabilidad. Los seres humanos, ¿ya? Somos una especie muy débil, probablemente una de las más débiles de todas las especies existentes en términos de resistencia física. No resistimos mucha presión de aire, mucha presión en el agua, no resistimos ni una cuestión. Tenemos una... ¿Y presión en la casa? ¿Cómo andan?
No Esa la resistimos resistimos nada. un poquito más. Esa nada, esa la entregamos al tiro, decís tú. Bueno, como especie tenemos una gracia y es que tuvimos una ampliación del cráneo por cuestiones de posición del cuerpo, en fin, y tuvimos la capacidad de generar un entorno, modificar nuestro entorno para hacer un entorno que sea apto para nosotros y no ser nosotros aptos al entorno. Esa modificación es una modificación política. Esa modificación significó que nosotros, en vez de ponernos en un bosque lo más guarecidos posible, inventamos ciudades. Todo eso permitió que los seres humanos pasaran de vivir 20, 25 años a 35, a 45, a 55, a 65. Estoy en un país donde cuando la gente nace tiene una esperanza de vida de 91, 92 años. ¿Ya? Bueno, todo eso en general nos parece bien y nos gustaba y nos gusta. Y nos gusta llegar a un lugar que esté bonito, que esté aquí, que esté allá. No nos gusta que nos digan que sobre los $10.000 per cápita somos unos cerdos que estamos destruyendo los ecosistemas. ¿No? No, no nos No nos gusta. gusta eso. No nos gusta. No nos gusta. No nos gusta entonces que si en la casa se ganan más de 500, 600.000 pesos, entonces entramos en la fase de los hipercontaminantes del mundo. No, no nos gusta. No nos gusta. No. Bueno, todo eso es parte de una historia, y es parte de una historia épica. A mí el discurso autoflagelante de la humanidad a mí no me gusta. O sea, esto de partir así como, es que hemos sido No, el no, gran no, no, virus no, que no, azotó no. la Tierra. No, Bueno, pero ¿Ya? eso es el rojerío, po, weón. no, Bueno, eso pero es transversal, güey. No, 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 no. No te metáis con el es rojerío. como No hoy Ah, día. están envalentonadas con su candidato del No, no tiene sacó nada que. No, candidato no, en no. el podcast No de sea, ella. no sea tonto, Macari. El candidato. Uy, ¿Cómo lo uy. instalaron? ¿Cómo lo instalaron? En 4 años más, Darío candidato presidencial, güey. Esta Está weá ya lo listo. rosa por todas Darío va en partes. línea Qué recta. Lo rosa por todas partes. No. Macari, Cuando tú entres al empezaste gimnasio, con vamos a esto. saber que ahí Macari, está. tú empezaste con esto. Trajiste la Hazte cargo, droga. has creado un monstruo. Llegó Solozzo y trajo la droga. No, esto es puro huevo, lo vamos a idear. Vamos a cortar esto, vamos a cortar esto. Bueno, pero lo que quiero decir es que básicamente toda esa historia hay que verla, a propósito de candidato, hay que verla con respeto. O sea, es una historia que hay que mirar con respeto y hay que decir, ¿saben qué? Esto que hicimos, lo hicimos pensando justamente en protegernos como especie. ¿Ya? Fue parte del asunto. Allí, para adelante, hay toda una discusión de efectivamente el nivel de impacto que esto ha tenido, un conjunto de decisiones políticas que no se tomaron por política, que se tomaron por otras razones, pero que tienen que ver con el haber migrado al combustible fósil en vez de la electricidad, una serie de decisiones de ese tipo que en su momento se tomaron por las razones más pedestres que la humanidad puede tener siempre. ¿Ya? Y por eso a nosotros nos interesa siempre politizar esas decisiones, porque si se hubiese analizado políticamente, si hubiese hecho un análisis estratégico político, no se habría tomado la decisión de ir por el petróleo y no por la electricidad, fundamentalmente. Claro. Entonces, pero hay todo un camino. Sin ir y desechar todo y decir, miren, ¿saben qué? Aquí no puede ser, hay que cambiarlo. A ver, ¿cuál es la probabilidad de que nosotros cerremos las ciudades de más de 500.000 personas, ¿ya? Y nos vayamos todos a vivir a pequeños poblados? Esa probabilidad prácticamente es Lo inexistente. espero. Solo Macari. Solo Macari. No, pues esas son las élites. Ese es el turismo de élite. Las comunidades ecológicas Sí, del no. mundo, unidos. El fin de semana la semana pasada estuve en una gran ecoaldea ahí en la quinta región, Panal del Mar, para que la sigan en Instagram. Panal del Mar. Solo la seguía en Instagram y fui a conocerlo y ¿Ya? el dueño, el arquitecto, el que hizo todo esto, un diseñador chileno, Gassi Garib, no, alucinante, armó un espacio ahí, justamente hablando de lo que habla Alberto, ¿no? De generar espacios de encuentro para actividades de cualquier tipo, retiro, conversa, grupos, organizaciones, en función de los distintos estadios de desarrollo humano. Una zona de fuego y de conversa en torno al fuego como inspirada
en la era del hielo, por ejemplo, ¿no? Qué bueno. Otras cosas en la era del cobre. No, un gallo espectacular el trabajo, lo recomiendo, ¿En qué zona porque es? además, ahí en Rungue, a 5 minutos Ah, más sencillo. ya. Lo notable es la escuela, la ecoescuela que armó. eh, no sé si podré resumirlo, pero tomando profesores, algunos pocos profesores, profesoras con posgraduados, con todas las tendencias de vanguardia, educar a partir de la experiencia, ¿no? Entonces a los niños le hace un círculo para que se junten, donde están marcados todos los días del año, ¿ah? Y van viendo cómo va pasando el sol. ¿Ah? Y entonces cada niño anota el día de su cumpleaños y va viendo gráficamente cuánto falta para su cumpleaños y dónde está. Qué maravilla. Eh, y que aprender a partir de otros lugares, pues no de la mente, no del exceso de mente racional, que es muy importante, pero que es como nos sentaron a nosotros en un pupitre para que memorizáramos y No, repitiéramos. claro. O sea, yo ¿Ah? soy Entonces súper hemos perdido conservador en toda la temas experiencia educacionales, sensitiva, pero hemos Sí, perdido toda la experiencia obvio. sensitiva, la experiencia práctica, ¿no? O sea, eso de enseñar el sol sin ir a mirarlo es cosa de abrir la puerta de la sala. Es como, o sea, no Oye, tiene bueno, sentido. si es solo para desclasificar, para lucir, yo fui el fin de semana a Valparaíso con la familia, que también es un gran viaje, pues además fuimos con las hijas. Entonces, porque hay tanto mural que entonces los tiempos actuales de la imagen, de la selfie y todo, tenéis demasiado escenario. Entonces, igual es bien interesante también la lógica como cultural. Y viendo Valparaíso, se acabó la pandemia. O sea, ahí todo así, pero mucha gente. Fui un ratito a Viña a dar solamente una vuelta, tacos gigantes, nos bajamos en la playa, está así, pero lleno, pero de tute a tute. Y lo ligo además con eh, este esfuerzo siempre tan mal armado, porque no tiene credibilidad que hace hoy el gobierno. Hoy y mañana estamos, recordemos, en duelo nacional. Piñera anoche anuncia a todo que ha decretado duelo nacional por los sobre 40.000 muertos, que además ni siquiera reconocen mucho la cifra, del COVID. Entonces, claro, porque en el fondo, ¿y ahí por qué? Bueno, porque efectivamente es el hito mal hecho, ordinario, julero, para decretar el fin de la pandemia, ¿ya? Que uno igual puede entenderlo porque además hay una presión y una intensidad, así lo que sucede en Valparaíso, está todo Santiago en Valparaíso, para ponerlo en términos un poco figurativos. Entonces, pero no deja de ser esta necesidad como del Estado. Piñera estaba prácticamente desaparecido hace un par de meses, pero aparece con una cosa que intenta tener calado, que no la tiene, pero bueno, igual quedamos notificados que es la manera de decir, ya chicos, se acabó la pandemia, hacemos el homenaje, rasca, y sigamos porque ahora vamos a tener 40.000, muertos, pero pero son de 40.000 300. muertos según el MinSal o según Alejandra Matu. No, pues el MinSal reconoce, creo que va como en 36.000, 37.000, y más o menos son como 10.000 más según los probables, que son los de Claro, Matus, para ponerlo. Jaime Guzmán decía, en todo aquello que no tengo opinión propia, hago mía la opinión del Mercurio. Claro, Yo, en todo aquello que no tengo datos propios, hago mío el dato de la de Alejandra Matu. Matus, totalmente, sí. Bueno, sí, según la Matu, para poner esos términos, que fue la primera ya en un lejano marzo del año pasado, que empezó a impugnar las cifras, por ahí por abril en realidad, impugnar las cifras del MinSal. Y sí, según esas cifras, estaría sobre las 44.000, 45.000 muertes como muertes, digo, atribuibles de manera directa al COVID, sin contar todas las otras morbilidades por el entorno. Pero bueno, pero queda decretado el fin de la pandemia. Con este rito rasca, pero bueno, rito al fin, digamos. Es bien penoso el rito, sí. Sí. O sea, tiene poco sentido porque decretar el fin de la pandemia en un escenario donde, como ha ocurrido sistemáticamente, no lo digo porque tenga información sanitarista, sino porque ha ocurrido permanentemente que las hipótesis de los momentos en que baja la curva en Chile, que han sido muy pocos momentos, ¿no? En muchos países ha subido, ha bajado, ha subido, ha bajado, ha subido, ha bajado, y en muchos países van en la cuarta o quinta ola. Nosotros estamos en la segunda. Sí, pues hemos tenido No solo porque, dos. no, no porque hayamos tenido poco, sino porque cada vez que tuvimos una ola no pudimos bajarla. Entonces nos mantuvimos en el pico de la ola hasta el final. Y bueno, y ahora está bajando, claro, que es un fenómeno matemático, no un fenómeno que siempre pasa con las pandemias, que en algún momento remite,
la pregunta es si volverá. Entonces, si el gobierno empieza a hacer este tipo de ritos, que efectivamente no tienen calado, no tienen profundidad, porque además Sebastián Piñera carece de capacidad ritual. O sea, tú le pasas un rito, voy a poner un nombre ritual, por ejemplo, a Patricio Elwin, y te hace un rito. ¿Ya? Sí. Parado él con un micrófono y con una testera, hace un rito. Pero No, Piñera es incapaz de hacer muerto, cualquier rito. Patricio Elwin muerto, a mí me carga Patricio Elwin, no estoy dándole ninguna, pero no importa. Patricio Elwin muerto hace un rito. El último rito de la historia republicana de Chile lo hizo Patricio Elwin muerto. ¿Ya? Hasta la Carolina Goich parecía una gran Revista. líder. Claro, ¿no? Porque estaba ahí Patricio Elwin, su influjo, Mm. como Juan Pablo II, el mismo Papa Francisco, que a pesar de que es medio chabacano y todo, ¿ya? Tiene esta cosa que finalmente imprime un ritual un poquito más pop, un Piñera poquito te más canta el latinoamericano. cumpleaños y te pega el pastelazo al tiro. O sea, eso Sí, es. pues, Eso es. sí, pues. Sí. O sea, es espantoso. Y aunque lo haga bien, le sale mal. Sí. O sea, Es que no hay nada que destruya más la ritualidad y la sacralidad de las sociedades que el neoliberalismo, po, totalmente. ¿no? Entonces Piñera es un El símbolo de lo neoliberalismo. neoliberal, Mm. ¿no? En su versión más chabacana. Mm. Bueno, hay que el duelo nacional, pero yo me quedo con eso, como para que tengamos claro, si alguien se pregunta, bueno, pero ¿por qué hacen esto? ¿Por qué ahora? ¿Cuál es la cosa? Bueno, es esa, digamos, es la notificación ya clara, absoluta, digamos, de que ha terminado. Y bueno, crucemos los dedos porque sea cierto que efectivamente no viene la tercera ola, o la que corresponda, con la tesis de Alberto, que es cierta, que en el fondo nos comimos, yo creo, varias olas juntos, los que eran tradicionalmente. En fin, no creo que no está en nuestras capacidades prever si eso venga o no venga, digamos. Si se O perdió la sea, nosotros oportunidad de hacer el es cosa apagón, de recordar que nosotros en diciembre empezó esta ola y no paró hasta ahora. sí, pues. Eso podríamos parafrasear Oye, a Fidel Castro. queríamos hacer apuestas. Esta ola no parará más, no, eso es el Che. Atrás, atrás, ni para coger impulso ese Fidel. Sí. Con la moral, con la Oye, moral, con la moral, con la razón, con la razón. No, qué era. Señor Oye, Quiroga, ¿usted qué Fidelito, opina de Cuba? Si yo fuera candidato, ¿qué opina de Cuba? Lo amo, lo abrazo, es el paraíso, me quiero ir no, para allá. tienes que citar a Galeano. Nunca confundí a Cuba con el paraíso, ahora no la confundo con el infierno. Ah, esas salidas de Galeano, esos galeanazos así ¿Puedes decirme extraordinarios. la nuevo que la necesito? Sí, Ya, muy bien. Oye, no te enojes si aparece en televisión, lo que acabas de decir. en nuestra escuela para candidatos, vamos a armar una escuela para candidatos, ¿ah? En noticias. Oye, Le hablemos un armamos poco de todo el eso, set Ya de hablemos. cuña, todo el set de cuña. Ya. porque se está corriendo. Darío lo único que quiere cuando pasan estas cosas es que el programa pase y no hablemos del asunto. Claro, Bueno, es su Y nuestro candidato, público está ahí ya está diciendo, Darío ahí, ya está claro, Darío no, anotando no, con la libretita y todo lo que tiene que no, decir no, de. no sea tonto, no, es un gran amigo, es un gran amigo. Bueno, pero sí, hay noticias, efectivamente hay noticias, medio en desarrollo, porque como que tiene ahí sus cosas, pero al parecer, yo creo que la noticia más relevante, original, es que la lista del pueblo, que me cuesta cachar en cuánta magnitud, pero uno miraba en Twitter que en el fondo en las últimas semanas había gente que decía, bueno, y el candidato de la lista del pueblo, porque de alguna manera después de las elecciones y después de las primarias además, la lista del pueblo algunos habían señalado que sí, incluso habían hecho hasta un perfil, debiera ser ojalá mujer, debiera ser, en fin, había una serie de miradas. Y se sabía también que había algunas conversaciones, aunque nunca se sabe exactamente, porque además no es la lista del pueblo un partido político en forma, en que haya no sé, un presidente, un vocero, alguien que lo señale. Y al parecer sería Cristian Cuevas, siendo día lunes en la tarde, todavía eso no está ratificado por voz del propio Cuevas, que vendría a ser el detalle que falta, pero No parece te que sí se creo, mete todavía ruido. no. pero ¿cómo? ¿Me estás diciendo que todavía no está ratificado? No lo sé, no me hago cargo de trascendidos. Pero O ¿cómo? Si sea, a ver, momento, yo lo está leí en el ratificado Pero cuando como un mercurio. candidato... Alberto Espérate. Mayor nos mandó el dictamen del Tribunal Calificador de Elecciones Internas de la lista del pueblo,
Sí, pero el Con candidato una no ha mayoría hablado. abrumadora de 40 y tantos votos, el candidato es Cristian Cuevas, con 30 y tantas abstenciones, ¿o no? ¿O Claro. leí mal? ¿O estaba curado cuando leí esa weá? Yo creo que alguien estaba curado, no sé si tú cuando leíste, pero lo que quiero decir es que no, digo, está bien, no ha hablado no ha hablado el candidato. Obviamente siempre hay un minuto que es inicial, que es cuando el candidato habla y dice, sí, voy, ¿cachai? Y ojo, que además siempre son, o sea, son candidatos en la medida que se ponen a juntar firmas, porque yo el otro día miré en el CERVEL y debe haber casi 30 candidatos y candidatas presidenciales juntando sus firmas, y eso se cierra el 23 de agosto, si mal no recuerdo, por lo tanto ahí veremos en realidad cuáles son los Y a pingos que quedan poco ya parados, entramos digamos. a tierra derecha. Sí, 14 Claro, la días. pregunta es si, la pregunta es si junta o no junta las firmas, Sí. Cueva. Oye, pero Darío, es que lo que pasa es que a mí esas cosas me producen una tensión espiritual, A ver, porque me recuerdan errores flagrantes de la izquierda muchas veces. ¿Me estás diciendo que todavía no te ha confirmado esto? Eso me estás diciendo. o sea, pero si aquí no hay ningún vocero de la lista del pueblo, yo no lo soy. Yo, a ver, digamos, para dejarlo No, súper no, claro. no, 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 pero te estoy preguntando. O sea, tú conoces a Cristian. Cristian Sí, efectivamente no ha tomado la decisión, no ha informado la decisión. Si no ha informado la decisión, ¿por qué no ha informado la decisión? Si hay que buscar las firmas con cierta premura. O sea, ¿cuál es la Está explicación? pensándolo, puede rechazarlo. ¿Cuál es la noticia? no lo sé, y si lo sé no me acuerdo. Esa sería Ah, mi ya. declaración. Sí. No, 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 mira, a ver, estoy diciendo lo siguiente, nosotros no hacemos esta conversación a partir de uno de repente sabe cosas, etcétera. Insisto, soy amigo de Cristian, he estado conversando con él en estos días, en general cuando viene para Santiago a veces se queda en mi casa, esa es mi amistad, lo conozco hace millones de años, hemos estado en harta. Pero a ver, pero efectivamente ha habido ciertas tensiones, que no sé si han sido tan públicas, pero algo se sabe, no está claro todavía 100%. Por lo tanto, yo, más allá de la información específica que pueda manejar, no me atrevería en el podcast, para ser Sí, es serio. evidente que es el candidato de un sector de la lista del pueblo y hay una disidencia a la candidatura de Cueva. Es que no Sí, lo así sé. como Mira, están. yo la visión que tengo al respecto es la Lo que ese siguiente. solo escenario ya te habla de que en qué se convirtió la lista del pueblo. Lo que pasa es que, mira, es bueno el desafío que planteé, pero a mí me pasa lo siguiente con esto, y que yo, de hecho, más allá, insisto, la cercanía con Cristian, cuando uno mira lo que, de alguna manera, las distintas tomas de decisiones de este fenómeno de la lista del pueblo, desde las elecciones del 15 y 6 de mayo, que en el fondo es el momento en el cual entra por la puerta ancha como actor político actual, es que, o sea, imagínate, la lista del pueblo, ¿qué es? Es, más allá de lo que ellos se autodefinan, pero lo hemos conversado tantas veces acá, es un grupo de personas, En la primera línea. de acuerdo, pero es la primera línea que logró sintetizar en un proceso que se escapa absolutamente de lo que es la calle como actor político-social, y logran hacer una síntesis y presentar una lista que además es competitiva, porque además toman, lo hemos hablado suficientes veces acá, lo hemos hablado hasta en televisión, toman buenas decisiones, incluso jugando en esa cancha. Aprovechan la Es franja meter televisiva. energía nuclear en una Exacto. botella. Exacto. Y eso funciona. Y tiene más la gracia que el triunfo del pueblo es un doble triunfo, porque la lista del pueblo elige 27 convencionales, pero se apropia, o más bien dicho, le pone nombre a un fenómeno más amplio que incluso tiene que ver con los escaños reservados, es decir, es la irrupción del mundo independiente, no organizado en funciones clásicas, en partidos políticos, pero en una orgánica. Entonces, lo hemos dicho muchas veces, ni en buena ni en mala, es una mirada al proceso. ¿Cómo así después la cuadratura del círculo? Es decir, ¿cómo así después, por ejemplo, en una candidatura presidencial, que esa diversidad infinitamente diversa sintetice en una persona? Porque tenéis dos opciones en esto que voy a plantear. O ponís a alguien súper nuevo que nadie conoce, como fueron los candidatos a la convención, que eran básicamente desconocidos, y apuestas a eso. Era una estrategia posible que Sí, po. pongan, y puede ser lo otro. O buscas a alguien que logre sintetizar justamente por su trayectoria lo que uno podría decir que representa la lista del pueblo y esta irrupción, insisto, de los independientes, bla, bla, bla. Y entonces, si tú pones un nombre, cualquier nombre que pongáis, te queda chico. Sabanita es corta. Si es más por aquí, es más por allá. O sea, por ejemplo, la lista del pueblo es la irrupción de los independientes. ¿Es posible encontrar en el universo de gente con 10, 20, 30 años de trayectoria alguien que no haya pasado por organizaciones? Es muy difícil. Difícil. Entonces, lo que yo creo que las tensiones que Sí, suceden, déjame terminar solo con esto, que yo dale. creo que las tensiones que suceden, yo las entiendo, son naturales, ¿cachai? Ahora,
la pregunta, solo la pregunta que yo hago especulativa para los amigos y amigas que escuchan este podcast, que es la pregunta que me hago sinceramente, es si será posible hacer esta cuadratura del círculo. Es decir, ¿será posible esta energía diversa, dispersa, loca, extraña, extravagante, que irrumpió con los convencionales, sintetizar de alguna manera en una candidatura presidencial, que insisto, es lo único, que tiene una lógica más vertical, por muchos cambios que hagáis? No lo sé, y yo creo que eso sigue siendo noticia en desarrollo, con o sin Cuevas. No, pero yo creo que lo de Cuevas, sea o no sea candidato, es interesante como un factor de análisis de lo que pasa con la lista del pueblo, porque desde el minuto en que aparece el nombre de Cuevas, repito, se confirme o no se confirme, la lista del pueblo pasa a ser la lista del pueblo de izquierda, ¿ah? Y agarra un nicho. ¿Ah? No deja de ser un pueblo en un sentido amplio, en un sentido pueblo versus élite, y pasa a ser, ¿ah? Un conjunto de gente, El como PC sin dices el tú, PC. que claro, que estaba en torno al PC, con ex PC, que odian al PC, que aman al PC, ¿no? Y que finalmente lo que van a buscar es captar toda una votación PC, no la de los disciplinados militantes del Comité Central, por cierto, que se quedaron con cuello, después de la primaria, el jaudismo. Y entonces elige una persona que tiene guiño con Jaude y que tiene una trayectoria ética bastante interesante desde el punto de vista de lo que hoy día estas cosas importan, que es mucho, que no tiene flancos, desde el punto de vista de las volteretas políticas o de la inconsistencia. No tiene flanco, pero no tiene onda, po, porque es un dirigente de la vieja izquierda, es decir, es el puño en alto, cantamos el pueblo unido, venceremos, pero si preguntáis, oye, John Lee Fans no tiene idea quién es esa weá, po, ¿me entendí? Entonces, ¿Estáis seguro? es antiguo, es antiguo, es antiguo, es antiguo y representa los estrictores de la izquierda triste que va muriendo, que va decayendo, ¿no? A lo largo de la consolidación del modelo neoliberal y de cómo la izquierda orgánica institucional es arrastrada por el propio modelo en los 90, en los 2000, después cuando viene en caída. Pero claro, o sea, un sindicalista en tiempos en que el sindicalismo tiene menos energía que las asociaciones de empresarios, ¿no? De las grandes asociaciones de empresarios, es cierto, ¿no? Está en crisis, está cuestionada la CPC y la SOFOFA. Ser SOFOFO, ser CPC hoy día no tiene peso, pero ser CUT tiene menos. Menos. Porque Totalmente de son acuerdo. viejas estructuras de organización del poder en el eje izquierda-derecha. Vamos a empezar un seminario en un ratito más, una jornada sobre el mundo líquido, ¿no? Donde hablamos de esa capacidad de inacirse de esas viejas categorías. ¿Siguen existiendo? Sí, tienen mundo, tienen gente, dan vuelta a cosas, por cierto, pero no logran explicarte la totalidad. Por ejemplo, ¿no? Polémica, la clásica por la metodología, la ACADEM da a Sichel por sobre Boric. No me interesa la ACADEM, no es tema, Alberto ha hablado acá infinidad de veces. No, pero puede ser en el mundo líquido que Sichel esté por sobre Boric en este contexto. Sí, puede ser. No es lógico, no es lógico. No es lógico en la lógica izquierda-derecha. No, pero no era lógico que Sichel le ganara a Lavín. Que tenía atrás a la UDI, etcétera, y no era lógico que Boric en un mes derrotara a Jaude, que era la estructura, el partido, la alcaldía. Bueno, entonces, abiertos a opciones, abiertos a juego. Entonces, lo que hace la lista del pueblo simplemente es ponerse en ese esquema tradicional en un lugar. O lo que representa Cristian Cueva es eso. Es una cosa. No es a mi juicio, que lo interesante que es jugar con la idea de pueblo más allá de la gente de izquierda. Pues yo me dice, oye, hay gente que apoya a Sichel, no, que apoya a Sichel, no lo apoya nadie del pueblo, loco. ¿No? Mi podóloga me decía, ¿no? La gente, hay gente que le gusta Sichel. Cuando quiere decir hay gente que le gusta Sichel, quiere decir hay gente que yo conozco que me habla que votaría por Sichel y que puede odiar a Piñera. ¿Por qué pasa eso? Sí, yo creo que a ver, yo preguntaba con tanta inquietud a Darío, no porque espere que él nos dé una información privilegiada, sino porque temo,
y temo, en un temor que es casi visceral, que ni siquiera tiene mucha forma, que pasen cosas como la siguiente. Cualquier proyecto político, en este caso la Lista del Pueblo, se transformó en un proyecto por su propia dinámica. Tiene que respetar sus propias leyes del poder. Nosotros aquí trabajamos eso. Uno de los elementos fundamentales es lograr que ese proyecto sea lo más monolítico posible. Suena mal, pero es lo que se necesita siempre. La candidatura de Cristian Cuevas, a mi juicio, tiene numerosos flancos débiles. Todo flanco débil en una candidatura puede ser remediado, pero hay que trabajar para eso. El punto no es ese, el punto es que en este momento, a mi juicio, lo que se explicita es el flanco más débil de todos. El flanco más débil de todos es que, a pesar de que la decisión esté tomada, la decisión no esté tomada. O sea, aquí hay una cosa que es de público conocimiento, donde hay un juego de suma cero posible en las próximas horas o días, que sería que Cristian Cuevas diga, en realidad, sabes que no están las condiciones y yo no voy. O que alguien le diga, Cristian Cuevas no va a ser el candidato de la Lista del Pueblo. Cualquier cosa así. Ese es un juego de suma cero, porque la Lista del Pueblo se multiplica por cero y Cristian Cuevas se multiplica por cero. Y creo que efectivamente Cristian Cuevas no es de los líderes que usurparía el cargo. Y esa moral, esa ética en ese instante, lo más probable es que lo perjudique. Lo quiero decir con toda claridad. Un candidato que ha sido nombrado por un mecanismo, por absurdo que sea, por un grupo, como el candidato, ese mismo día tiene que tomar el control de la situación y decir, yo soy el candidato, aquí estoy. Porque ya no tiene salida. Porque decir que no, retroceder, es lo que le pasó en su momento en el 2017 a Luis Mesina, que estaba yendo para candidato presidencial, lo nominan unas organizaciones sociales, la prensa va a toda a cubrir y no llega a él. No llega a él porque él estaba esperando, ¿ya? Estaba esperando que hubiese una gran marcha en marzo, que fuera el momento para articular, y porque no quería pasar por encima del No Más AFP como movimiento, no quería... Bueno, se acabó. En los siguientes días tuvo que salir a dar explicaciones de que él no había hecho esa reunión, no la había organizado, y por tanto él no era candidato, y por tanto después no podía volver a ser candidato porque ya estaba desechado por el sistema. Sí, eso es verdad. Y eso destruye tu energía. Entonces, la Lista del Pueblo está jugando un juego donde, claro, tú dices algo que es muy cierto, Darío. Aquí era imposible encontrar un nombre, porque los nombres no es que se buscan y se encuentran, o están o no están. Gabriel Boric estaba. Beatriz Sánchez era un nombre que gustaba dentro del mundo frente amplista, pero no era un nombre instalado. Si Beatriz Sánchez no era instalada después con 5 lanzamientos de campaña consecutivos, cada 2 días eran 5 lanzamientos de campaña hechos por Gabriel Boric y Giorgio Jackson, todos, ¿ya? No pasaba nada, porque tenían que instalarlo a alguien que ya estaba instalado en esa posición. Esos procesos son muy importantes. Si la Lista del Pueblo, efectivamente, en la Convención Constituyente, con el fondo del Palacio de la Convención Constituyente, ¿ya?, va y levanta en andas a su candidato, eso es un hecho político. Si la Lista del Pueblo anda distribuyendo un papelito que dice cuántos votaron y cuántos se abstuvieron, que uno no sabe si es para decir que tienen candidato o para decir que no lo tienen, entonces es confuso. Han tenido suerte porque los medios les encanta la idea de la Lista del Pueblo, porque los medios tienen en Chile intereses y los medios no les parece mal que la izquierda se fraccione, se divida y les pasen cosas. Por tanto, han levantado la figura, pero con mayor razón. A ver, hoy día hay un ruido importante
en lo que pasa con que van a ir en listas separadas a la parlamentaria, todo lo que está reunido en Apruebo Dignidad Lo se comentamos separará. acá por su minuto, sí. Que el PC Claro, con el lo Frente comentamos Amplio acá. Claro, Sí, por las dos listas, el PC va con lista propia. no está 100% claro hasta donde entiendo. no, No hay nada no, claro. No hay nada no, claro. pero a ver, pero si uno conoce a Tellier, ¿qué es lo que está haciendo Tellier al decir, lo que pasa es que Igualdad se está yendo para allá? O sea, es como si, de verdad, el PC, que está gigante, está analizando la jugada de Igualdad, me está jodiendo. Mm. Eso es como argumentar que es como el típico argumento donde un super líder ya dice, no, es que estoy estudiando lo que está pasando en la comuna de no sé dónde. Pero es que por Porque eso, de eso va a depender. yo creo que todo indica que van a ir con el Frente Amplio juntos. No, yo ¿Tú creo que No, todo no? indica que si todo Tellier indica está que no. haciéndole, todo indica que si Tellier le está haciendo una fuerte campaña a lo problemático que significa que Igualdad vaya por un camino propio, ¿ya? Es porque quiere manifestar que hay una división, porque si no, ¿qué te importa? Dice Mm. simplemente, no hablemos de igualdad, que se vayan y que se jodan, total, ¿qué nombre de igualdad va a lograr tocarle la puerta a los medios y decir, hemos quebrado Apruebo Dignidad? Mm. No existe. Mm. Si Tellier en eso es viejo zorro, o sea, si le está dando tribuna a ese fenómeno, a mí me parece que ahí hay una alta probabilidad de que haya ruido por ese lado. Mm. Y por otro lado, la lista del pueblo es la amenaza del segundo ruido. ¿Ya? Y luego vendrá, cuando termine la primaria de la concertación, vendrá el tercer ruido. ¿Ya? Sí, Ahí se le producirá a Gabriel la obligatoriedad de entrar a gestionar el jamón del sándwich. sí. Eso es lo que piensa Que el puede ser una establishment, oportunidad. que de todas maneras, porque ser jamón de sándwich también significa ser el pivot político de todo el sistema. Sí, claro. Que yo creo que es la posición, Pero yo en eso más allá insisto, de amistad y todo, si aquí podemos analizar. Estamos claros que la comunidad de la Cosa Nostra, quienes nos escuchan, entienden que uno puede pensar y querer cosas, y contradicciones y todo. Pero en ese sentido, yo creo que es indudable que el lugar de Gabriel sigue siendo cómodo. Es más, hasta miraba la ruin encuesta que citaba Macari, y me parecía, mira, ¿sabéis qué? Hasta un sentido de oportunidad, porque hemos dicho siempre que esta idea muchas veces de la pole position, en estos tiempos, ya no solo líquidos, sino completamente problemáticos para cualquier forma de representación. Es decir, el que ya tenga cara de presidente y tenga mucha cara de presidente, es probable que empiece a sufrir en campaña el desgaste, que sí va a sufrir de todas maneras después del 12 de marzo del 2022. Así que en Los ese sentido... desgastes son muy rápidos. Sí, totalmente. Oye, El fin sí, del además poder que de Moisés Naim, por favor. a mí me parece además que absolutamente. es muy evidente, muy evidente que Sichel le están haciendo una campaña que no tiene ningún interés en ganar la elección. Ninguno. Tú lo ves así. Así, o sea, puedo preparar un PowerPoint mostrando 3 jugadas en 2 semanas que son evidentemente que están fuera por completo de toda posibilidad de crecer electoralmente. Él está Oye, tomando control del sector. yo solo quiero decir una frase provocadora. Y en el fondo es el gran objetivo de su controlador, que es Por Chávez. supuesto, por Sí, supuesto. claro. ¿Ah? Sí, claro, está rearticulando. Oye, Lo dijimos, claro, la presidencial, la primaria a la derecha era una guerra entre pandillas por el control del sector. hay una Exacto. cosa muy chica, pero solo para jugar, solo para seguir provocando, que muy a contrapelo, muy en contraposición, muy en un sentido distinto de lo que está pasando en el amplio mundo de las izquierdas, efectivamente con espíritus fragmentadores medios complejos, de todo punto de vista, o al menos en términos de proyección electoral, es lo que ayer me tocó ver, lo vi solo unos minutitos y justo me lo topé, que yo creo que fue el momento clave, donde en Tolerancia Cero estaba Felipe Cast de invitado, y hubo una defensa que a mí me pareció improbable y que yo creo que a los periodistas, a los que estaban ahí, a la Matilde, Burro, no me acuerdo quién más le preguntaban, y yo creo que a todos les pareció improbable. Y es que hizo una defensa, no sé, de 3 minutos, con unas 7 u 8 contrapreguntas, defensa del compromiso vital, de alma, de corazón,
del ex almirante Arancibia, actual convencional, ex senador también, respecto a su compromiso con los derechos humanos y a su espíritu no negacionista, que es una cosa que en realidad, o sea, fueran del mismo partido lo puedo entender, pero Felipe Cas es de Bópoli. Hizo una defensa que yo creo que de verdad, esto es una especulación contrafactual, digamos, que los mismos periodistas que estaban ahí yo creo que fueron sorprendidos. Entonces lo expongo porque leo en eso, es solamente una cosa muy ínfima, leo en eso yo creo una cierta conciencia del amplio mundo de la derecha, al menos los doctores más, de los actores que están más por arriba, de que efectivamente es un periodo complejo y de que en realidad los gestos de unidad son ultra necesarios porque son tiempos complejos para ellos. Digo, poniéndolo en contraposición con la fragmentación de las izquierdas. Sí, fíjate que yo quiero decir que yo creo entender un poco lo que pasa con Evópolis. Creo entenderlo. A ver, ¿qué es lo que pasa en Chile? Pasa mucho esto, lo hemos comentado muchas veces nosotros en los seminarios y aquí en el podcast. Los partidos suelen tener una estrategia vicaria, es decir, copian estrategias de otros. Chile se volvió un país de imitadores. O sea, hay un mérito en la historia política de Chile, es que efectivamente era un país que estaba acostumbrado a hacer sus propios caminos, a tal punto que ha sido una simiente para muchos otros proyectos políticos, conservadores, liberales, socialistas, de todo tipo. No estoy haciendo una apología, estoy diciendo simplemente que Chile tenía esa capacidad de emprender un camino propio. La falange chilena no tiene mucho que ver realmente con lo que es la falange en todo el mundo. Es una falange súper distinta, buscando un camino en un análisis estratégico, en una foda bien pensada respecto a lo que significaba Chile en un continente patio trasero de Estados Unidos. O sea, había todo un análisis. ¿Cuánto me entrego y cuánto no me entrego? ¿Cómo voy frente a todo eso? Bueno, en esos procesos, yo creo que Evópolis es literalmente, ha ido mirando todo el tiempo a ciudadanos de España. Y en un momento que Evópolis se izquierdizó, digámoslo así, para poner una categoría, digamos, se izquierdizó, fue cuando efectivamente en Ciudadanos de España había logrado ir hacia el centro, y había capturado una votación importante, e incluso había quedado la impresión de que le había ido quitando alguna parte de votación a Podemos. En algún momento que Podemos creció, y de repente creció Ciudadanos y le fue carcomiendo con la novedad a Podemos. Esa sensación que se proyectó hacia Chile generó entonces la sensación de que había que ir por ese camino. Hoy día la certeza, no sabemos si esa certeza es definitiva, pero es toda la contraria. En la medida, el PSOE tentó a Ciudadanos, lo anduvo trayendo, negoció, y de repente el Ciudadano se pulverizó. La gente que era de derecha dijo, no, pues yo soy de derecha igual, o sea, yo soy de derecha hablando y todo, pero no me jodan. ¿Ya? Y ¡pum! Pero se convirtió en nada. Ciudadanos hoy día se multiplicó por 0. No, se desapareció, de hecho. Se desapareció. Bueno, entonces, en ese momento, ¿qué es lo que pasa en Chile? Es que van y dicen, oye, cerremos fila con la derecha. Esto a Evópolis le ha pasado varias veces, de que va por acá, se devuelve. Y parece tener que ver con si predominan las voces como una cosa muy pequeña, una estructura muy pequeña de muy pocas personas que toman las decisiones. Si predomina más uno que otro, ¿ya? El director del Centro de Investigaciones Horizontal, o si es Felipe Cas, o si es Ignacio Brone, o sea, cambia la tesis política. Y esa tesis política es solamente me muevo un poco para allá o me muevo para acá. Creo que no tiene estrategia. Creo y eso, ahora, culpa de ellos, bueno, pero ¿quién tiene estrategia hoy día? O sea, Chile hoy día está obligado a hacer un super experimento donde va a tener que hacer 4 o 5 cosas gigantes al mismo tiempo. Cambio de constitución, cambio de modelo económico, cambio de estructura de Estado, cambio de estructura orgánica de quién manda, cambio de élite política. Tiene que hacer todo eso y todavía no se ha presentado objetivamente ningún proyecto completo para eso. No un programa de gobierno que dice un par de medidas, sino que un proyecto político que tiene conciencia de
toda esa transformación. Sumémosle ahora que efectivamente es imprescindible que haya un plan de cambio sobre el calentamiento global. Yo busqué algo para que pudiéramos hablar de Maldonado, de Narváez, de Proboste. No encontré, weón. Lo más cercano es que hoy día torearon a la Yasna por la votación de la... Acaba de rechazarse ahora la idea de legislar el legislar aborto. por la diputada, la Joana Pérez. Claro, que hubo toreo desde la mañana. Es lo más cercano que encontré alguna noticia a 2 semanas de las primarias que pueden cambiar Chile. También se lo dijimos acá, ¿no? Venía una pasada de cuentas dentro de la deseo, ¿no? Sí. Joana Pérez, aportándole a Yasna Proboste. Aquí debería aparecer el Jaime Dabañino. ¿Ah? Jornada de eliminación. Brutus, ¿eres tú? Sí, obviamente. Además que no tiene... Oye, Joana Pérez, eres una muy mala amiga de Yasna o eres una muy buena amiga de Fuad, porque ¿qué te costaba? Si ni siquiera es vinculante, es solamente el informe de la comisión, no vale nada, pero igual así le haces daño a la pobre Yasna. Nosotros la queremos cuidar, porque igual la queremos acá, ¿no? Sí. 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 ¿O Macari tú no la querías a Yasna? ¿Quién a Yasna? No, en absoluto. Y ahora. No, nada con la que andaba en concerta. marzo. Atención con Yasna, atención con Yasna. No, yo creo que se movió muy bien. Y duró más que otros liderazgos que estuvieron muy altos y desaparecieron en el año. Pero más allá de eso, no, la estructura el corazón del viejo orden no está en la derecha, el corazón del viejo orden está en la concertación. O sea, en cualquier versión, aunque sea con puño en alto, no se pierdan en eso. ¿Ah? La larga historia si uno quiere cambiar los 30 años, esa larga historia de los 30 años, nunca ha habido más avances para cambiarlo que en gobiernos de derecha. Y nunca ha sido más difícil moverlo que cuando el eje de poder ha estado en la concertación, porque la concertación entiende que ellos son el viejo orden que muere. La derecha política es accesoria. La trenza de poder es concertación derecha económica, medios de comunicación. Es el corazón del poder, no el diputado Montt, que no es José Antonio Kast, pues, no nos perdamos en weás. Pues. De nuevo no vamos a poder hablar de esa primaria. No es la consultora de Cristina Vitar, es la de Enrique Correa, no. Lo que sería súper triste es que en el podcast de 2 semanas más tampoco hablemos de cuando ya haya sido. No, lo que pasa es que yo creo que la estrategia en general de Yasna Proboste ha sido que no haya prácticamente campaña. O sea, que inunde el dato genérico, la primaria, la situación estructural de cada candidatura y después partir. Si uno se fija, ella ha estado haciendo mucha campaña en territorios conocidos, o sea, ha ido a consolidar la gente que va a ir a votar por ella materialmente. Se va a comer el pasivo de una mala votación nomás. Se va a comer el pasivo y va a entender que al día siguiente, 2, 3 días después ya nadie se va a andar acordando y qué sé yo. Por supuesto, sí, siempre esas cosas te dejan una herida, pero esa herida, si tú haces una buena campaña después, se libera. Las candidaturas son un arte. Ese, por ejemplo, es una cosa que la lista del pueblo tiene que trabajar. O sea, el arte de la candidatura no es solo hacer un buen spot, provocador, llamativo, sino que es también construir las condiciones para que tu candidato no esté sometido a fuego permanentemente. Solo para ir terminando el podcast por mi parte, de hecho, es que me acordé con lo que dijiste, Alberto, en la mañana hice un 1 al día, la columna que hacemos en La Cosa Nostra, y justo comenté porque partí el día desayunándome con la constatación de que faltando 14 días, 2 semanas, lunes 23 de agosto, cierra el plazo para inscribir todo tipo de candidaturas, presidenciales, diputados, senadores, es que efectivamente finalmente no hubo cambio en la ley y por lo tanto no se permitieron listas independientes, no se replicó, lo interesante no es eso, no se replicó el exitoso modelo, todos, moros y cristianos, el 80, 90% de los actores, incluso políticos, han valorado la heterogeneidad de la Convención Constituyente, que fue con una elección con paritaria, con listas de independientes y además con escaños reservados a pueblos originarios. O sea, encontramos un modelo súper bueno, funcionó bien, está fantástico.
y la clase política no lo repone. No lo repone. No, porque amenaza la existencia de la propia clase política, si la DC tomó nota, pues Bueno, eligieron un constituyente. ahí está la Entonces, no, diferencia. aquí la válvula se cierra, en política nadie se autoelimina nunca. No. Claro, el tema es que eso, yo lo llevo un poco a la idea esto del como el cambio adaptativo o el cambio revolucionario, es decir, igual había una oportunidad, podrían haberlo matizado, de haber generado algún cambio adaptativo en las reglas del sistema. Lo que a mí me parece, lo dejo ahí nomás también como una especulación incomprobable hasta, no sé, un año más, es que yo creo que va a ponerle mayor atractivo a que la Convención Constituyente de verdad cierre su proceso y lo plebiscite con una nueva constitución, probablemente con algún artículo transitorio que de verdad cierre la institucionalidad que haya y adelante las elecciones en un nuevo proceso. Porque de verdad, después de la energía del 15 y 16 de mayo, tener que comernos, concha tu madre, perdona que lo diga así, unas elecciones el 21 de noviembre, donde los independientes no tienen en la práctica posibilidad de participar, donde vayas a elegir un congreso que no te asegura paridad, donde no van a estar los pueblos originarios con escaños reservados. Es decir, quiero confirmar... Es que la historia, Darío, siempre son 2 pasos para adelante y 1 para atrás. Parece. Totalmente. No es lineal, entonces el avance es indetenible, pero no es progresivo y no es a la velocidad... No es lineal. A la velocidad de los medios, del día a día, no es lineal, no. Sí, ¿sabes lo que pasa? Es que ahora, eso tiene que ver mucho... a ver, aquí es parte también de lo que nosotros siempre trabajamos, digamos, parte de lo que queremos decir siempre es la responsabilidad fundamental es de los afectados. Ojo con eso. No es culpa de la ADC que no quiera perder, que esté deseando no perder más cupo. La responsabilidad es que hay alguien que logró algo, los independientes, la lista del pueblo, en fin, lograron algo para la convención constituyente y no han logrado llevarlo a otro espacio. Bueno, hay una responsabilidad política, que es un poco lo que planteábamos y que generó bastante escozor, y creo que es bueno hacernos cargo antes de cerrar, porque podría parecer que no queremos tocar el tema, y a mí no tengo ningún inconveniente, por lo que pasó con Jorge Arancibia. O sea, recibimos muchísimos comentarios duros, ¿ya? Atrabiliarios, rabiosos. No los leí. No me llegó ni uno. A mí no me llegó ni uno. ¿Te llegaron a vos nomás? No, claro. Bueno, a mí me llegaron muchos, obviamente. Adivina con qué razonamiento. Familiar. Claro. Puta que son huevones. Perdona, al que le caiga el sallo que le llegue, pero puta que son huevones. Pero qué miedo. Pero bueno, la cosa es que yo creo que es bien importante entender, ¿no?, que aquí hay una responsabilidad. O sea, la Convención Constituyente, por ejemplo, hoy día tiene en sus manos una posibilidad que es extraordinaria. Si esa posibilidad llega a fracasar, están rompiendo el único eslabón, un eslabón casi perdido, que permite conectar un futuro completamente distinto para Chile respecto al pasado, en una conexión que no es disruptiva. O sea, es una oportunidad de oro. Cometer errores en esa instancia es grave. Hay una directiva, por ejemplo, voy a decir una cosa que yo sé que dentro del mundo del progresismo, de la izquierda, en fin, no gusta. Yo considero que la dupla que se configuró entre la presidenta de la convención y el vicepresidente es extraordinaria. Extraordinaria. Tienen un juego. Primero, Elisa Loncón no se marea con nada. La tratan de sacar y jamás contesta. No se mete en lío. Es radical. ¿Ya? Le dice a Jaime, Jaime, hágase cargo de esta parte, ¿ya?, que es más, que requiere como un proceso, una parte más procesal. Listo, Jaime Baza entra como buen abogado y dice, distingue, mira, no, esto tiene que ir con esto, no tiene que ir con esto otro, resuelve los problemas. ¿Ya? Es una excelente. ¿Qué es lo que se está diciendo? Oye, pero esto tiene que ser rotativo. ¿Por qué? ¿A quién le va a importar en el futuro, ¿ya?, cuántos presidentes hubo y vicepresidencias hubo en la convención? ¿Por qué va a ser rotativo? Son excelentes, es una dupla perfecta.
tienen los elementos simbólicos, rituales, tienen los elementos técnicos. Está perfecto, está perfecto. ¿Ya? No se toca. Hay que ser cuidadoso con este tipo de instituciones, porque desgraciadamente el proceso que tuvimos fue un proceso que dejó como legado activo de un nuevo proceso, del nuevo Chile, solo esto. Ojalá hubiesen pasado más cosas. Ojalá Pero no hubiesen quedado pasaron. armados, pero no pasaron. Entonces, aquí está el camino. Y ese camino hay que cuidarlo muchísimo. Yo creo que en ese sentido, y por eso cuando nosotros decimos, oye, no, yo creo que es muy importante, por ejemplo, hay algo que pasó que es súper bueno. Si ustedes se fijan, la Es que lo derecha, que tú estás hablando implica una lectura y un razonamiento político en un sentido grande. Y lo que tú tienes de ese mundo de izquierdas es una pura lógica testimonial permanente, que deslinda entre el testimonio y la consigna, ¿no? Tiene claro un enemigo, lo que no quiere, pero no le interesa, de verdad, no le interesa pensar en lo que quiere, porque su rol es siempre estar en contra de algo que está por debajo de lo puro, de lo prístino, de lo justo, de lo... Entonces, eso es de la quinta esencia de ese mundo, ¿no? No hacer política. porque es Porque para importante hacer política es entender, mancharse, hacer política es irse por un camino que a veces no está brilloso para los palmares, para los premios, para el testimonio. Igual es la fuerza de Allende, ¿no? Que hizo muy mala política durante 3 años, los 3 años de conducción del proceso, el testimonio moral. Entonces la máxima de ese mundo es el testimonio moral, lo que orienta. En la frase grandilocuente, el libro, en la obra de arte, ¿no? Es una épica sin realidad. bueno, yo quiero destacar, por ejemplo, que es bien importante entender que por ejemplo, hay sectores de la derecha, bueno, obviamente el nombre de Teresa Marinovich es el que más sale al respecto, que efectivamente están buscando armar líos, retrasar, digámoslo así como la palabra boicotear la constituyente. Pero en realidad es súper interesante ver cómo la semana pasada, por ejemplo, varios constituyentes de derecha se molestaron con lo que estaba saliendo en prensa, que lo había impulsado la derecha, diciendo que la constituyente no estaba trabajando. Y ellos salieron a decir, momentito, nosotros aquí se está trabajando, se están haciendo cosas importantes, y este es el futuro de Chile. Y listo, y tú tienes una enorme cantidad de constituyentes, muy, muy importantes en cantidad de votos, que no van a permitir en el fondo que les digan, no, es que esta cuestión hay que botar a la basura. Usted está ahí para hacer que esto no funcione. Eso es muy importante cuidarlo. Esos grupos son muy importantes cuidarlo, no cuidarlo en el sentido, ay, démosle no sé qué cosa, no, cuidarlo en el sentido del respetar. Déjame solamente hacer dos puntos muy, muy breves. Uno, aprovechando porque lo tengo aquí a la mano, esta es una publicación que ha surgido, que se está ahí moviendo, con el tema incluso de los aportes, de los montos, entre el Senado de la República, la Cámara de Diputados y la Convención Constituyente, los gastos operacionales que tienen disponibles para el tema de asesoría fundamentalmente. Entonces, ahí están, son realmente vergonzosos desde el punto de vista, porque finalmente cuando uno suma todo, esta es la suma final, la que voy a colocar ahora, son 22 millones entre asignaciones de diverso tipo para el Senado de la República, para cada senador, 13 millones para cada diputado y 1.500.000 pesos para los convencionales. Entonces, claro, efectivamente, hoy día lo han socializado varios convencionales porque es un poco la realidad, tratando de romper también ese cierto bloqueo, y señala Alberto bien que incluso algunos también de derecha hay que generar alguna alianza porque también no les gusta que les digan que son unos flojos, porque no lo son. Y lo otro, como un comentario más final por mi parte, digamos, a propósito de lo que planteaba Mirko, con cierta resistencia a algunos grupos, yo creo que es cierto. Ahora, yo quiero validar un punto e inmediatamente contradecirlo. El punto es que muchas veces, efectivamente, en estas apuestas que resultan, que tienen un buen calado comunicacional, que son simbólicamente poderosas, etcétera, hay, y con razón, algunas impugnaciones que dicen, bueno, pero aquí de verdad hay ciertas alianzas que son más transversales y yo tengo un punto de vista distinto, que es lo que pasa en general en los grupos que se quedan, como en la orilla. Esto que Mirko, con tanta gracia, porque hay que decir que tiene punta el concepto, pero eso es bueno, es despectivamente esta idea del rojerío. Yo creo, y con esto cierro, que, insisto, validando algunos de esos puntos, creo que el problema de fondo es que estamos en un cambio de sistema
de cómo uno hace operar la democracia, que exige, y en eso lo hemos conversado largamente los tres, la idea de democracia abierta, de salir de la lógica de que hay una representación que va a resolver esas pugnas que además no son conocidas por el conjunto de la población y que con una validación que puede ser una elección cada 4 años, cada 2 años, un plebiscito más, un plebiscito menos, va a estar realmente la opinión del conjunto de la población. Y eso hoy en día, con lo vertiginoso que son los cambios, que son las situaciones, que son el cambio de posiciones en este mundo líquido, como lo hablamos permanentemente, es indispensable que quienes están en política no solo estén preocupados de cuál es su programa, sino cómo construimos una democracia que sea capaz de verdad incluir al conjunto de la población y que haga que las instituciones que de ahí se deriven tengan fuerza y no caigan a los 3 o a los 6 meses. Yo creo que esa es finalmente la discusión de fondo que debiera, ojalá, abordar la Convención Constituyente en términos de construir una nueva forma de relacionarnos democráticamente que haga sentido en el siglo XXI, si es una cosa clave. Yo lo que quiero decir es que me sorprende lo bien que va la convención y lo rápido que se están resolviendo ciertas cosas que Sí. Hubiera dicho se van a demorar mucho más. Mucho. Sí. Me estoy bastante bien impresionado de la inteligencia colectiva que se ha desatado ahí. Sí. Yo solo quiero decir que Lo cierra Mayor. los errores de la convención han sido simplemente tratar de marcar esa diferencia ética a partir de las asignaciones, en circunstancia de que debieron decir, mire, si esto está en el Congreso, es lo que toca aquí. ¿Por qué lo digo? Porque fundamentalmente, incluyendo los salarios, las remuneraciones, las dietas, incluyendo, porque ahí está la presión real. La presión real está en esa condición, que tú puedes llegar a una serie de conclusiones, que puedes decir, mira, hay un acuerdo político, toda esta plata se va a usar de otra manera, me es igual, ¿ya? Pero en el fondo es dejar claro el punto de que es lo que corresponde, no tiene por qué ser la convención, ¿ya?, más pobre que el Congreso. Y aquí hay un punto que yo creo que considero que es esencial. Los sectores que creen en la política, en la acción política, deben defender el gasto que está orientado a la actividad política. Absolutamente. O sea, no puede ser, ¿ya? O sea, yo lo veo acá. O sea, ¿qué dice la derecha entonces sobre cómo funcionan los países europeos? Donde en este caso en España, cada comunidad autónoma, en cada municipio donde se elige quién va a ser la autoridad unipersonal, se elige un poder legislativo de 100, 150, 200 personas. Y desde allí surge la persona correspondiente. En cada una de las comunidades autónomas, en cada uno de los municipios. ¿Cómo estarían entonces? ¿Qué diría la gente en Chile? Bueno, lo que diría es que resulta que aquí tienes el país donde la pensión es la más alta del mundo respecto a tu último salario. La tasa de reemplazo del 80%. ¿Ya? Un sistema de salud completamente gratuito. Un sistema educacional completamente gratuito. Y eso se logra financiando política. Sí, obvio. Lo que pasa es que el neoliberalismo fue profundamente eficaz en convertir la política en un espacio sin poder, sin capacidad transformadora. Y entonces la política la vimos como lo que termina siendo hoy en día, ¿no? Un lugar profundamente impugnado por inutilidad, ¿no? Y entonces la convención es hija del espíritu de época que descree de la política institucional, que es hija del ciclo neoliberal, y es normal que así sea. Entonces no son solo grupos de ultraderecha o de ultraliberales, sino que hay un sentido común instalado de que no podemos darle más plata a los buenos que elegimos porque no hacen nada, ¿no? Porque efectivamente ese razonamiento se basa en evidencia empírica, pues no se ha mejorado ni se ha cambiado nada, porque la política neoliberal es una política de manos atadas. Y ese es su principal objetivo, además. Quitarle capacidad transformadora a la política. Eso está en la esencia del proyecto neoliberal. Y por lo tanto, sí es cierto que es importante reivindicar, ¿no? Que cualquier gasto no es un gasto, es una inversión necesaria.
Exacto. Y en ese sentido, lo que nos convencieron es que la empresa, por decirlo así, está en la boca y en cambio la política está en el final del intestino grueso. ¿Ya? Y con esa dualidad, cuando la empresa cayó en desgracia por las crisis empresariales de reputación, bueno, también migró al intestino grueso y al final, al tracto final, ¿ya? Pero efectivamente en esa migración no volvió la política a la boca. Le encantan esas tomó un metáforas a mejor- Mayor. Bueno, como dice Loncón, hay que descolonizarnos, pues tenemos que descolonizarnos de todas estas cosas en que el neoliberalismo nos colonizó, ¿no? La mentalidad de la competencia, la mentalidad de los winners, la mentalidad de la inversión y del gasto en lo público, todas esas cosas. Jóvenes, ha sido un placer. Oye, nos vemos este jueves a las 7 de la tarde, hora de Chile, en la reunión que tenemos con la membresía, que es una reunión donde prácticamente planificamos lo que viene, entregamos amor todos a raudales, nos conectamos. Así que si usted no es parte de la membresía y ya no está yendo al gimnasio, haga el cambio. Está claro, ¿no? Y tenemos tele el jueves también. No Tengo sé. entendido que sí. Tengo Parece que entendido que Confirmemos, sí. pero tengo entendido que vamos a Padrino Awards. Y el Y análisis tenemos del la, medio y toda la y no hemos presentado en sociedad la nueva novedad de nuestra plataforma, ¿no? Presentémoslo el próximo lunes y partimos con eso. ¿Qué le parece, don Alberto Mayor? Ok, me parece. Un abrazo. Ok. Nos vemos. Adiós. Chau. Chabela.